Hoy nos metemos de lleno en un plan de acción para superar la dependencia emocional. Vamos a desgranar el trabajo del psicólogo Jorge Castelló Blasco, centrándonos en un análisis muy estructurado, con fases, ejercicios y pasos concretos para entender el problema y sobre todo para poder actuar. Y vamos directos al corazón del asunto. El subtítulo del libro de Castelló es toda una declaración de intenciones, ¿verdad? Porque el amor, que se supone que es una de las mejores cosas de la vida, a veces se retuerce hasta convertirse en un auténtico suplicio. Pues bien, aquí vamos a ver el proceso para desmontar ese mecanismo de tormento. Este es el mapa que vamos a seguir, la hoja de ruta del tratamiento, por así decirlo. Primero, definimos bien el problema. Luego, vemos sus características para saber identificarlo. Y a partir de ahí, nos metemos de lleno en las fases de la recuperación, la batalla inicial contra la abstinencia, la reconstrucción de la relación con uno mismo y, finalmente, cómo prepararse para tener relaciones sanas en el futuro. Empezamos por el principio. La primera fase de cualquier proceso de superación es saber exactamente a qué nos estamos enfrentando. Hay que ponerle nombre al problema para poder mirarlo de frente. Y aquí está la definición clave. Fijaos bien, porque cada palabra cuenta. Habla de un patrón persistente, o sea, algo que se repite una y otra vez. Y el origen es un vacío, unas necesidades emocionales insatisfechas. ¿Y qué se hace? Se intenta llenarlo de una forma desadaptativa, es decir, de una forma que no funciona y que además hace daño, usando a otras personas como si fueran un parche. En el fondo, no va de amor, sino de un intento de autocuración que sale terriblemente mal. Vale, ya tenemos la definición. Ahora vamos al diagnóstico. ¿Cómo se manifiesta esto en el día a día? Reconocer estos patrones es absolutamente fundamental. Es como aprender a leer los síntomas para saber qué tratamiento aplicar. Y aquí está la clave. Ninguno de estos rasgos va por libre. ¿Qué va? Forman un sistema, un engranaje perfecto y muy doloroso que se retroalimenta. La baja autoestima te lleva a idealizar a la otra persona, a ponerla en un pedestal. Esa idealización hace que veas normal la sumisión, y todo esto está movido por un miedo, un pánico atroz al abandono. Es un círculo vicioso que desequilibra la balanza de la relación por completo. Para que entendamos de verdad qué está pasando por dentro, Castelló nos da una metáfora que es sencillamente brillante y muy útil. Es el concepto de los suministros afectivos. Y esta imagen lo explica a la perfección. Imaginemos que nuestro motor emocional funciona con dos tipos de combustible. Por un lado, el suministro interno, es el que generamos por cuenta propia, nuestra autoestima, nuestro autocuidado. Por otro lado, el suministro externo, la aprobación, el cariño, la validación que viene de los demás. Pues bien, la dependencia emocional es lo que pasa cuando nuestro depósito interno está prácticamente seco. El resultado, se intenta funcionar casi en exclusiva con el combustible que nos dan los demás. Y claro, nos volvemos adictos a esa fuente externa. Y con esto en mente, pasamos a la primera fase del tratamiento activo. Aquí empieza la acción de verdad, y vamos a abordar el momento más difícil y a la vez más decisivo de todos, el que llega justo después de una ruptura. Castelló lo llama síndrome de abstinencia, y ojo, la palabra no está elegida al azar. El dolor, la ansiedad, los pensamientos obsesivos que se sienten no son una exageración. Es un estado psicológico real, con una base muy parecida a la que sufre una persona con una adicción a una sustancia. Entender que ese sufrimiento es real y validarlo es el primer paso para poder superarlo. Entonces, ¿cuál es el plan de batalla en esta fase? Pues tiene dos pasos muy claros. Primero, identificar al enemigo real. Y el enemigo no es la expareja, no. Es esa necesidad afectiva interna, ese vacío. Y segundo, la táctica más importante, aplicar el contacto cero, una regla estricta a rajatabla sin excepciones. Es la única manera de cortar el suministro externo y empezar a sanar esa adicción. Es el ejercicio más duro, sin duda, pero también el más liberador. Una vez superada esa crisis inicial, esa primera oleada, comienza la siguiente fase del tratamiento, el trabajo de fondo. Pasamos del modo supervivencia al modo reconstrucción. Y lo que se reconstruye es la relación más importante que existe, la que se tiene con uno mismo. Y aquí tenemos otra idea que lo cambia todo. La autoestima no es un sentimiento pasivo, no es pensar qué genial soy, es una acción, es un verbo. Castelló la define como la forma en que nos relacionamos con nuestro propio ser. Nos tratamos con la misma protección, con el mismo consuelo y apoyo con el que trataríamos a alguien a quien queremos con locura. Esta pregunta es, en sí misma, un ejercicio práctico y potentísimo. Pararse un momento a pensar en esto. ¿Qué cambiaría en el día a día si nos ofreciéramos a nosotros mismos la misma compasión, la misma paciencia y el mismo cuidado que le damos a los demás sin pensarlo dos veces? Esto nos lleva a un ejercicio que es la base de toda esta reconstrucción. El objetivo principal, el primer paso práctico, es simple de decir, pero muy poderoso.
Dejar de atacarse. Romper ese hábito de la autocrítica destructiva, de esa voz interna que nos machaca. Esa es la primera piedra para construir un mundo interior mucho más sano. Y llegamos a la fase final. Aquí es donde todo ese trabajo interno empieza a dar sus frutos de cara al exterior. Se trata de cómo todo lo que hemos reconstruido por dentro se traduce en una nueva forma de conectar con el mundo, de sentar las bases para que las futuras relaciones no repitan los patrones de siempre. Y estos son los nuevos principios de actuación. Pero fijaos, no son reglas que haya que forzar, son la consecuencia natural de haber rellenado nuestro suministro afectivo interno. Ya no se necesita agradar a toda costa para ser aceptado. Ya no se busca la valoración fuera porque ya la tenemos dentro. Y por supuesto, se empieza a ser mucho más selectivo. Al final, el mensaje de fondo de todo este proceso es este. Salir de la dependencia emocional no es algo pasivo. No es algo que simplemente pasa con el tiempo. Es una lucha, una pelea activa y consciente que se decide librar por el propio bienestar y la propia felicidad. Y sinceramente, es una de las batallas más importantes que se pueden ganar. Y cerramos con esta reflexión, que en realidad lo resume todo. Después de este recorrido por las fases, los diagnósticos y los ejercicios, nos queda una idea flotando en el aire. ¿Y si la clave para que el amor no sea un suplicio no se encontrará la persona perfecta, sino entender que el amor más sano, el más sólido de todos, no se busca fuera, sino que se construye primero dentro de uno mismo?